Para ser yo muy tajante, honestamente que a mí la creación de esta figura o la inclusión de esta figura o el intento de que se implemente aquí en nuestro país, pues honestamente que sí me parece una ocurrencia. También me parece que es un reconocimiento al fracaso de la seguridad pública. Incluso, pues así lo aceptan en la exposición de motivos. Se considera necesario para que los juzgadores de casos de alto riesgo puedan ejercer su función sin miedo. Así dice textualmente. Atenta contra derechos humanos. Presunción de inocencia, debido proceso, una defensa adecuada, transparencia. Pero hay otros que señalan, si la organización delincuencial tenía la capacidad que le señalabas, también tenía la capacidad para saber la identidad. No se lo podías ocultar. Claro. Pero no solo eso. ¿Y quiénes van a testificar? ¿Y quién va a ser el fiscal? O sea, el fiscal sí lo vas a tener con identidad reservada y el fiscal no va a tener identidad reservada. Y el testigo y los peritos, pues ¿quién va a querer ir a señalar? Bueno, si el juez no le entra al baile. Es la aceptación tácita, ¿no?, de la debilidad de las propias instituciones y de cómo también están totalmente... No, a mí no me gusta llamarles infiltradas porque yo no sé quién infiltra a quién, porque el crimen organizado se institucionalizó desde las máximas esferas de las mismas instituciones, ¿no? Ahí está el caso de la DFS. Pues es también una franca contradicción a la reforma judicial, porque pues primero los que aspiren a ser jueces pues tienen que publicitarse y luego los van a enmascarar, pues ahí me parece que hay una gran contradicción. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Lunes de la Mesa de los Abogados y nos acompañan como cada semana el exfiscal general de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, abogado penalista también, y Pedro Contreras, titular del Centro Penal de Justicia Federal en Sonora. El tema... pues algo, no sé si polémico, no, hasta el momento no, pero puede ser controvertido, que es implementar, hay una iniciativa para implementar la figura esta de jueces sin rostros, sobre todo en temas del crimen organizado, ¿no? Bueno, bienvenido Rodolfo Montes de Oca, acá mira, parece quincena, bien rayado, que se moche, ¿no? Bienvenido Pedro Contreras, no sé quién... Me voy a mochar, pero con algunas de mis deudas. Hijo de su madre, las voy a compartir. Ya valió, madre. Esa tengo más yo para compartir. Para dar y repartir, como decía un buen amigo. ¿Quién? A ver, los dos veo que vienen bien armados. A ver. Sí, okay. Bueno, pues primero si quieres un poquito del marco jurídico. En el paquete de iniciativa de reforma judicial, que si recordamos, pues se presentó el presidente de la República de aquel entonces, el licenciado López Obrador, el 5 de febrero del 2024, ahí iba incluido también en lo que hace a la Constitución contemplar en el artículo 20, apartado A, fracción 10, el apartado A es principios generales del proceso y del procedimiento penal. Y entonces ahí ya incluye el marco para que se pueda crear aquí en México esa figura que coloquialmente le llamamos los jueces sin rostro y que aquí de manera textual lo plasmaron así, señala, tratándose de delincuencia organizada, como bien mencionabas tú hace un momento, es decir, para empezar ahí lo acota a delincuencia organizada, dice, el órgano de administración judicial, por eso ya se enmarca en la reforma judicial, porque hay que recordar que este órgano de administración judicial es el que junto con el Tribunal de Disciplina Judicial vinieron a sustituir a lo que era el Consejo de la Judicatura. Entonces luego refiere, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras
conforme al procedimiento que establezca la ley. Aquí las palabras clave, pues son, en cuanto al tema que estamos hoy aquí abordando, es resguardar la identidad de las personas juzgadoras. Como te fijas aquí, remite al procedimiento que se da en la ley, y ya en diciembre del 2024, una vez que fueron aprobadas las reformas constitucionales, entonces se manda la iniciativa de ley orgánica del Poder Judicial Federal o Poder Judicial de la Federación, y ahí ya en el artículo 81, para ser preciso, menciona: en los casos en que se investigue o procese a alguna persona por algún delito establecido en la Ley Federal contra la delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y, de forma excepcional, resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley. Entonces aquí ya en la ley orgánica se contempla, le asigna esa tarea al órgano de administración judicial para que disponga las medidas necesarias, y hay el artículo ahí donde vienen las facultades precisamente del órgano de administración judicial, esa facultad para que emita esas medidas. Así, para ser yo muy tajante y muy, pues vamos llamándolo claridoso, honestamente que a mí la creación de esta figura o la inclusión de esta figura o el intento de que se implemente aquí en nuestro país, pues honestamente que sí me parece una ocurrencia. No le veo viabilidad, además de que jurídicamente también pues viola una serie de principios, aun cuando puede estar enmarcado dentro de una corriente jurídico penal, que es el llamado derecho penal del enemigo, con el cual yo estoy de acuerdo en cuanto a que precisamente en delitos de alto impacto, como mencionaba hace un momento, que no necesariamente son los de delincuencia organizada, pero con mayor razón en los de delincuencia organizada, sí hay que tomar o hacer algunas excepciones a las reglas generales que tiene el procedimiento penal, pero esta en especial sí me parece a mí que es totalmente inviable, y ya para más adelante poderlo desarrollar con más detalle, solamente en principio te diría lo siguiente. Uno, para empezar, primero hay un principio de presunción de inocencia que, como siempre lo has mencionado aquí, de tal manera que a quien presenten ante un juez por una orden de aprehensión o porque lo citan, bueno, en este caso, pues por lo general este tipo de delitos tendrá que ser por una orden de aprehensión. Bueno, pues mientras no se dicte una sentencia que cause estado, pues goza del principio de presunción de inocencia. Entonces, desde esa perspectiva, ese incoado, ese incurso, el justiciable, pues tiene el pleno derecho, así se suponga o se considere que pudiera ser un delincuente, a conocer quién es el que le va a juzgar, y por una razón muy sencilla, por también el principio de imparcialidad. ¿Cómo lo vas a recusar si en un momento dado actualiza alguno de los supuestos de impedimentos para conocer de tu procedimiento, porque a lo mejor previamente ya había emitido una opinión, porque a lo mejor tiene alguna cercanía con ya tuvo algún problema jurídico con alguien cercano a ti o contigo mismo? Hay una serie de impedimentos que contempla la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales también. Entonces, ¿cómo vas a hacer efectivo ese derecho elemental que tiene un justiciable para recusar a un juez que es el que te va a dictar una sentencia, si no sabes ni quién es? Y bueno, ya para cerrar esta participación, también me parece que es un reconocimiento al fracaso de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque si no podemos ni proteger o brindarle una protección suficiente a un juez que está dictando sentencias, aunque sea contra la delincuencia organizada, bueno, pues ahí sí que hay un problema muy grave en la seguridad
pública de nuestro país. Incluso, pues así lo aceptan en la exposición de motivos. Dice que porque, dice, se considera necesario para que los juzgadores de casos de alto riesgo puedan ejercer su función sin miedo. Así dice textualmente, aunque parezca cómico. Entonces, bueno, pues ese es para empezar, mi punto de vista a este respecto. Pedro Contreras, ¿qué nos dices? Bueno, hablar de los jueces sin rostros es hablar de un juez italiano, Giovanni Falcone. Y Que ahí, se lo quebraron. y ahí me permito recomendar una película que se llama Falcone. Así es. En HBO es más está. Creo que en YouTube también está en español. ¿Ah, sí? Sí, lo estaba checando ayer. Y esto sucede después de que este juez juzga a la mafia siciliana y les llega a imponer como 2000 años de pena a todos los que en un maxi proceso, a todos los que condenó. Y este juez utilizó mucho la inteligencia financiera, el rastreo de movimientos y todo. Lo que verdaderamente funciona. Pues lo hizo bien, lo hizo bien y sí, con valor. Sin embargo, en ese contexto italiano habían muchos asesinatos de servidores públicos. O sea, la mafia era brutal y despiadada con policías, fiscales, jueces, servidores públicos. O sea, era un contexto ya desde que él inició, yo creo, a ejercer su profesión, ya estaba, o por lo menos en ese encargo que tuvo como juez penal, ya estaba muy complicado el tema de la seguridad del servidor público frente a la mafia siciliana. Él concluye su función, va a Naciones Unidas a un evento contra precisamente la delincuencia organizada y cómo estaba escalando el tema de la delincuencia organizada a nivel mundial. Y es un parteaguas, y a raíz de eso y con motivo de su muerte ya se crea la primera convención contra la delincuencia organizada en Naciones Unidas. Pero él muere en el 92, bueno, es asesinado en el 92. Usaron varios cientos de kilos de dinamita porque él traía escolta, traía 3 escoltas, venía con su esposa. Sí. Y el vehículo de él y de su esposa pues quedaron destruidos. No solo eso, sino la calle misma, ¿no? Quedó como zona de guerra. Y con motivo de esos hechos surge en Italia la figura de jueces sin rostros. Y es el primer antecedente que tenemos. Funciona un tiempo, pero la desaplican. Precisamente por los conflictos que había y los tropiezos que se presentaban con el debido proceso y la presunción de defensa, el derecho adecuado. Después de ahí salta para Colombia contra el cártel de Medellín y después salta también a Perú la figura contra el terrorismo y es Perú el que es condenado no una sino varias ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido que resultaba violatorio de derechos humanos esta figura. Actualmente nuestra referencia más cercana la tenemos en El Salvador con Bukele. Y hay señalamientos importantes que está habiendo abusos por este estado de excepción que impera en El Salvador. Sin embargo, pues sí parece que ha tenido resultados, aunque hay varios señalamientos respecto a violación de derechos humanos en El Salvador. Ya estando con Salvador en Bukele. Entonces, ahorita, antes incluso de que en México ya está vamos a decir, la controversia a nivel internacional y de abogados en relación a la figura que se implementó y que se está implementando en El Salvador, y viene México y se aplica. Y la principal crítica es, 1, atenta contra derechos humanos, presunción de inocencia, debido proceso, una defensa adecuada, transparencia. Pero hay otros que señalan, y que eso fue parte de la discusión en su momento, era de que aunque si la organización delincuencial tenía la capacidad que le señalabas, también tenía la capacidad para saber la identidad del juez. No se lo podías ocultar, claro, ¿no? O sea, tarde que temprano la podía obtener esa información, pero no solo eso. ¿Y quiénes van a testificar? ¿Y quién va a ser el fiscal? O sea, el juez sí lo vas a tener con identidad reservada y el fiscal no va a tener identidad reservada. Y el testigo y los peritos, pues ¿quién va a querer ir a señalar? Bueno, si el juez no le entra al baile. Entonces, por eso en algunas ocasiones hayan dicho, oye, pues hay que reservar no solamente al juez, ¿no? Sino también al fiscal y a los testigos de la investigación. Y dicen, no, pues ¿de qué se trata esto, no? Entonces ya realmente no tienes, ya se viola el derecho de acceso a los registros. Enmascarados ahora. Se viola el derecho de acceso a los registros, entonces tiene la que fuiste tú a ver allá. Tiene muchas críticas. Y es la realidad, no solamente por el colapso con los derechos humanos, sino también con la practicidad de la medida, ¿no? Sin embargo, como viene la iniciativa presentada por la Presidenta de la República para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales en junio de este año,
se busca que sea excepcional la medida, excepcional. Y también señala la misma iniciativa que el juez debe, bajo protesta, decir verdad, señalar que no tiene ningún problema que lo ponga en una situación de conflicto de interés, es decir, que no lo conocía, que no conocía a su familia, con esta manera de que no pudiera afectar su imparcialidad, ¿no?, al momento de juzgarlo. Sin embargo, la mayor crítica es, si el que te va a juzgar ya te tiene miedo, porque cree que eres un delincuente y existen indicios de que lo pudieras dañar, ¿con qué imparcialidad te va a juzgar? Si ya tu presunción de inocencia ya fue de inicio, pues, violentada, ¿no? Esa sería la crítica a esta figura. Y con esto cedo la palabra. Sí, es la aceptación tácita, ¿no?, de la debilidad de las propias instituciones y de cómo también, pues, están totalmente, es que no, a mí no me gusta llamarles infiltradas, porque yo no sé quién infiltra a quién, o sea, porque en este país hay claramente el crimen organizado se institucionalizó desde las máximas esferas de las mismas instituciones, ¿no? Ahí está el caso de la DFS y muchos documentos biográficos y documentales que te explican de cómo los cárteles fueron organizados, ¿no? Desde la misma DFS. Entonces, dices, bueno, a los delincuentes se infiltró las instituciones de gobierno o los delincuentes se infiltran, no, o sea, y lo otro es, pues, híjole, el que quiera saber, si así está la cosa, si quieren saber quién es ese juez sin rostro, lo van a saber, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería un primer comentario mío y no muy jurídico, ¿no? No muy técnico, pero pues de simple nomás percepción de lo que uno ve detrás de la barrera, ¿no? De los toros. Tú nos ibas a hacer una exposición, ¿no?, más a profundidad. Sí, bueno, sí, primeramente ahorita retomando lo que decía Pedro, efectivamente se refiere ya en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que excepcionalmente, pues, ¿no? Sin embargo, pues esto también contradice la disposición constitucional muy expresa y que también, pues, de seguridad jurídica, en el sentido de que no se pueden crear tribunales especiales, o sea, exprofesos. O sea, los tribunales tienen que ser generales, ya estar previamente establecidos, pero no crear uno exprofeso, porque y es más, hasta hablando también la presunción de inocencia, porque ya está, bueno, resulta que es de delincuencia organizada. ¿Cómo sabe? Pues si todavía no lo ha juzgado, es un delito precisamente el formar parte de la delincuencia organizada, por eso se tiene que probar en el proceso. Entonces, desde esa perspectiva, pues también ahí hay una violación muy fuerte. El otro que me llama mucho la atención es que pues es también una franca contradicción a la reforma judicial, porque pues primero los que aspiren a ser jueces pues tienen que publicitarse, tienen que darse a conocer, tienen que pues divulgar cuáles son sus conocimientos, sus aptitudes para llegar al cargo, y luego los van a enmascarar. Pues ahí me parece que hay una gran contradicción. Yo creo que aquí también se debe de tomar, pues ni modo, en cuenta el ejemplo en Estados Unidos, como el juez Kogan, por ejemplo. O sea, no sé yo qué tan grande sea el dispositivo de seguridad que pueda tener él, pero bueno, pues ya ves que es el que dicta las sentencias contra los personajes de más alto calibre aquí de nuestro país. Y bueno, pues ahí está. Entonces, no he sabido yo de algún atentado. Es lo que iba a preguntar, que si, o sea, en el caso de Colombia, no sé si en Perú, pero en Colombia sí por lo menos hubo asesinatos a jueces en 80s, 90s. Pero el caso de México no, Sí. digo, ha habido, pero no es algo sistemático, pues, ¿no? O sea, ahí podría ser mejor, un mejor reforzamiento de la seguridad de los propios jueces, pero bueno, no sé, por lo menos no se percibe que sea un problema así amenazante, ¿no? Sí, que sí, exactamente, o sea, no está generalizado, ni es algo tan común el de que te enteres de que ejecutaron
a un juez de distrito en materia penal, porque son ellos los que llevan realmente los juicios en contra de los que se dedican a la delincuencia organizada y al tráfico. Entonces, sin embargo, sí, de cualquier manera, a mí me parece muy importante, alguna vez aquí lo comentamos, ahora esperemos que como consecuencia o resultado de esta reforma judicial, no me agrada mucho, estaba viendo este viernes pasado, que pues todos los viernes reviso el semanario judicial de la Federación y los criterios jurisprudenciales que se emiten. Y también reviso los boletines que emite en esa semana el Poder Judicial Federal. Entonces me llama la atención, por ejemplo, en los boletines, que ahora a partir de que se integró esta corte actualmente, pues ahora en cada boletín le ponen: la nueva corte estableció esto, pues no es una nueva corte, es la misma corte, pero el querer pretender como que hay un antes y después, yo creo que eso se tiene que demostrar con hechos, y esperemos que suceda, y dentro de esos hechos, como alguna vez creo aquí lo compartí, es el de que, por favor, que los ministros sí realmente se despojen de esos aparatos de seguridad, con todo ese dispositivo, vehículos blindados, escoltas, cuando ellos no ven estos asuntos. Eso se lo tienen que asignar a los jueces de distrito y sobre todo especializados en materia penal, que ellos son los que dictan las prisiones preventivas a los miembros de este tipo de organizaciones en un momento dado, o bien a los que integren los tribunales de enjuiciamiento, que son los que dictan la sentencia en contra de ellos. Y también, bueno, para empezar, creo que la parte de la distribución de los recursos debe de permear para quienes sí realmente imparten justicia dirigida a ese tipo de personas. Pero ahorita que mencionaban también la parte de los ministerios públicos, también ese vamos llamando lo que es la parte horizontal, pero vamos ahora viendo la parte vertical. Bueno, al juez pues ya fue un juez ahí con enmascarado. Y luego en la apelación, que también al tribunal de apelación le van a poner, y luego espérate, porque aquí hasta lo mencionan y lo contemplan. Vamos pensando que se van al paro directo. Y a los 3 magistrados del tribunal colegiado que conozcan, también les van a poner máscaras. Y luego, ¿qué tal que se reclama también ahí una violación directa a la Constitución, o que se tenga que ir a un amparo directo en revisión allá a la Corte? A los ministros también le van a poner máscaras. Por eso digo, es algo totalmente inviable. Y de hecho, aquí lo mencionan, o sea, en la misma iniciativa dicen: se resalta que los jueces, dice, podrán actuar con mayor objetividad si no conocen a los imputados ni estos conocen su identidad. Bueno, pues a los imputados el juez sí los va a tener que conocer. Pero luego dice, la iniciativa precisa que el fin es garantizar que jueces, magistrados y ministros puedan realizar sus funciones judiciales con independencia, imparcialidad, etcétera. Pues cómo los ministros van a estar ahí. Entonces, por eso a mí me parece realmente una ocurrencia que en la práctica pues no se va a poder llevar a cabo, y si se lleva a cabo, bueno, pues no va a llegar más que a primer escalón, y con la posibilidad, como mencionaban hace unos momentos ustedes, de que pues se pueda tener conocimientos, y realmente se lo proponen, de quién es el que estaba detrás ahí de la máscara, con todas las consecuencias que eso le puede implicar. Entonces yo sí creo que estas reflexiones que estamos haciendo en este momento debe de servir para que el Poder Judicial redistribuya sus recursos, su presupuesto, y sí el órgano de administración judicial sí sea muy efectivo en proporcionarles seguridad y protección a todos, no nomás a los jueces, a todos aquellos que intervienen en el procesamiento de las personas que después de que, bueno, cuando consideren que posiblemente se dedican a esas actividades, pues sin violar la presunción de inocencia, sí les brinden una protección reforzada
a todos esos miembros de personal o funcionarios del Poder Judicial que participen en todo ese procesamiento. De otra manera, pues sí, hay que tener la precaución si estamos, porque podemos ver allá los grandes personajes que son pues remesas de 20, 30 que se llevan a Estados Unidos, ¿no? Pero pues hay muchos mandos medios y mandos bajos aquí que también tienen mucha capacidad de fuego y de amenaza, entonces, y que no los conocemos porque no son tan publicitados, pero igual para los jueces de distrito y incluso jueces de primera instancia, que a lo mejor no procesan ese tipo de personajes, pero sí, el narcomenudeo sí se ve en los jueces de primera instancia, y esos que pueden ser las hormiguitas ahí de todo el proceso de distribución de sustancias ilícitas, también pueden tener sí, su intención de tomar represalia en contra de los jueces de primera instancia, y yo los veo hasta ahorita, como bien dices tú, pues con valentía a los jueces de primera instancia y a los jueces de distrito, pero sí debería de haber un esquema profesional, así como dice aquí, que dicten las medidas, pero no para los casos de excepción, sino para la generalidad de todos los jueces que de una u otra manera y el personal que procese ese tipo de delitos, para que exista un esquema ya siempre de protección para ellos, para prevenir, no que sea reactivo. sí. Sí, por ejemplo, ahorita el ejemplo que ponías, Pedro, del juez Falcone allá en Italia, digo, es diferente, ¿no? El sistema, porque allá el juez, lo mencionaste, ¿no? Hay maxi procesos donde se avientan enredadas y caen 100 y de alto rango, ¿no? Delincuentes, pues, ¿no? Pero es muy distinto porque el juez lleva el control de la investigación también, pues, ¿no? Dirige en la... esa época, ¿no? en esa sí. época los hechos sí, incluso en nuestro país llegó a haber una etapa donde el juez tenía un papel importante en la investigación, incluso por eso todavía muchos confunden la policía judicial, ¿no? Sí. Porque en su momento estaba adscrito a la parte judicial. Y indudablemente, sin embargo, fíjate que en la exposición de motivos de la iniciativa a la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, que apenas se está viendo en las legislaturas, se retoma un estudio que hizo México Evalúa en relación a los jueces, si tienen temor o la seguridad de los jueces. Y ellos aplicaron encuestas a varios juzgadores a nivel nacional y señalan que al menos el 20% de los jueces a nivel federal y local han sentido amenazados. ¿Ah, sí? Han sentido amenazados. Y señalan que el 50% de los notificadores, o los también conocidos como actuarios, también se han sentido amenazados cuando en su momento van y notifican, y eso que no es determinación de ellos, pero van y notifican a una persona que puede estar privada de su libertad o no, pero se sienten amenazados de diferentes formas, y el estudio profundiza y señala las deficiencias incluso que en nuestro país hay en relación a llevar un control de estas incidencias que se presentan. Por un lado, ¿no? Entonces, sí existe, incluso se llama cuando impartir justicia es peligroso, se llama el estudio, se llama los ataques a la integridad del personal judicial en México, es de México Evalúa, lo retoma la propia exposición de motivos acá, y quisiera puntualizar este estudio que parece que nos invita a seguir reflexionando. ¿Qué invita la legislación secundaria a analizar para determinar qué medidas de seguridad que ya existen actualmente o incluso reserva de identidad aplicar? Ellos hablan de que hay indicios de participación de la persona investigada o procesada en hechos de delincuencia organizada. Es decir, que yo piense como si fuera la apariencia del mal derecho o del mal comportarse, ¿no? Hay una apariencia de que es un tipo malo, ¿no? que tenga una capacidad real el grupo delictivo al que pertenece de causar daño a la persona juzgada. Es decir, que tenga, capacidad, ¿no? Y que haya inteligencia que así te lo... ¿Cuál es la capacidad de la autoridad para proteger a ese juzgador frente a esa capacidad de la delincuencia organizada? La gravedad del delito por la cual se está procesando, la existencia de intentos previos atribuibles a la persona, es decir, que esa persona pudiera ya haber dañado o lesionado a algún servidor público, pudiera tomarse en cuenta, y habla de cualquier otro. Decirte que en términos de esta propuesta, es el pleno del órgano de la administración judicial el que determina si se reserva o no la identidad
de un juez. Es el pleno. El pleno del órgano de administración judicial, el que determina si se reserva o no la identidad. Ahora, ¿por qué surge esta iniciativa o esta inquietud? Bueno, y ya se creó a nivel constitucional, y eso se anunció por allá, creo, en una mañanera del mes de agosto del año pasado, cuando el presidente, si no me falla la memoria, señaló de que de esta figura del juez sin rostro, es decir, no estaba prevista en la iniciativa primigenia de febrero del año pasado, sino que en el devenir de la discusión, como que alguien le dijo, le señaló al presidente, pero si usted elige a los jueces penales y los expone públicamente, no solo a ellos, sino a todo ese apoyo que se va a presentar durante una campaña política, porque cuando alguien se lanza pues recibe pues apoyos en redes sociales de, yo lo apoyo, yo lo conozco, yo tal, y empezamos a hacer un escrutinio público de esa figura de la honorabilidad, dónde estudió, cuándo estudió, los posgrados. Es una exposición total a la persona. Pero entonces eso lo expone a que sea de mayor conocimiento su situación, incluso dónde estudian sus hijos. Ya lo empiezan a ubicar, cualquiera lo empieza a ubicar. Pero la reforma judicial también, ya tal cual está ahora, ya no permite que las personas se cambien de circuito. Y eso es una medida de seguridad. Cuando una persona estaba en un circuito determinado y dice, oye, ¿sabes qué? Ya he recibido tantas amenazas, ya tengo un dispositivo de seguridad, pero aún así yo hubo un intento. No lo dejas ahí. Lo mueves inmediatamente. Hoy no se puede, entonces... Hoy ya no se puede porque las personas solo pueden estar donde fueron elegidas. Híjole. Que eso pasa mucho también, por ejemplo, en la milicia. En la milicia constantemente los están rotando de lugar, dada la delicadeza de la función, incluso la creación también de relaciones, de tráfico de influencias, vamos a exponerlo más al tráfico de influencias, pues. Entonces, yo creo que reconoció ahí el presidente en ese momento cierta falla o vulnerabilidad en su propuesta, y por eso crearon, me parece así, de manera express la figura de jueces sin rostros, y un poco para tranquilizar esas voces que señalaban el riesgo de crear jueces penales electos por voto popular y que solo podían juzgar en ese circuito durante 9 años y posiblemente reelegirse para otros 9 años, o sea, 18 años juzgando a las personas por delitos en ese lugar, pues sí lo pone en un estado de indefensión. Bueno, vulnerable. Pues sí, vulnerable más bien. Ahora, pues la iniciativa, pues que va a pasar, ¿no? Digo, porque le envía a la presidenta. No, esto ya pasó. Ya está en la Constitución, ya nos faltan las leyes secundarias, parte de la ley orgánica ya está, pero falta el Código Nacional de Procedimientos Penales, que vamos a decir es el que lo va a aterrizar de una mejor manera. Incluso también se reforma. Muchos cambios constitucionales se tendrán que hacer. La ley de delincuencia organizada también se ajusta, ¿no? Aunque hay una cuestión, aquí ya le dan facultades de alguna manera al órgano de administración judicial para que dicte las medidas. Entonces ahí puede empezar ya a dictar medidas, pero pues me parece que es inviable por lo que estamos comentando, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú auguras? ¿Que ahí va a quedar la figura y no más? Así es, va a quedar como letra muerta. Para mí me parece que va a quedar como letra muerta. Por eso yo inicié señalando que para mí no es más que una ocurrencia. Y eso que estamos en este momento así, con un análisis más o menos por encima, si nos contrataran para hacer un estudio profundo, no, pues encontraríamos todavía más consecuencias y defectos que hacen inviable esto. Por eso, pues ahora para hablar de propuestas, lo que yo sugeriría, ahorita precisamente Pedro hablaba de la confusión que había con lo que era la policía judicial, porque efectivamente, pues no, en el siglo antepasado y al principio del siglo pasado, la policía era judicial porque dependía del poder judicial. Y yo soy un convencido de que debe de nuevamente crearse esa policía judicial, en particular para 3 funciones. Porque ahorita, es más, bueno, ahorita voy a entrar en ese punto que hasta me parece chusco. Pero bueno, primero, que esa policía judicial se encargue, por ejemplo, en los procesos penales, pues tiene que estar una policía procesal que depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Yo he estado en varias audiencias donde sí hay cierto riesgo con imputados rijosos, peligrosos, y no se dan abasto, o no les asignan suficientes, o ya se confiaron, pero ahí están en riesgo la víctima y el propio juez.
en un momento dado de que el imputado pueda tornarse violento ahí, y no estoy hablando de los que ya están encerrados, porque esos sí llegan ahí, sí, con un policía procesal, llegan con sus candados de mano, etcétera, pero los que son citados y que no, y que están libres en su persona, bueno, pues son un verdadero riesgo. Entonces, esa policía procesal debe de cumplir con esa función, pero no depende de los jueces, depende ni del Poder Judicial, depende aquí en Sonora de la Secretaría de Seguridad, y eso es análogo en casi todas las entidades del país. Entonces, esa es la primera labor. La segunda, que me parece muy importante, es precisamente eso, debe tener una división de protección a los jueces y funcionarios que de alguna manera reporten algún riesgo que consideren pueden tener en su persona. Ahorita Pedro hablaba de un 20%. Bueno, esos son los que lo dijeron. Yo te puedo asegurar que los que se dedican a la materia penal como juzgadores, pues por lo menos el 80-90%, claro que tiene temor. Claro. Y a quién sabe a cuántos no soltarán precisamente por ese temor. Y luego se quejan, oye, pues si lo sueltas, yo lo detengo y tú lo sueltas. Pues sí, pues pero yo tengo aquí la responsabilidad y no me siento protegido. Entonces, ahí sí creo que debía haber una división de seguridad y protección para el personal que pueda correr algún riesgo. Y la tercera parte, que me parece también muy importante, y ya no tanto en la materia penal, sino en las demás como la mercantil, civil, etcétera, donde tienen que ejecutar sentencias, que es ir a desalojar un predio, desalojar un inmueble, recoger un vehículo, inclusive en materia familiar, cuando van y le quitan la custodia a uno de los padres para entregársela al otro, etcétera, son cuestiones que requieren de la fuerza pública. Y ahí, ¿qué es lo que hacen? Pues obviamente tienen que pedir el auxilio o a la policía municipal, o en un momento, antes, bueno, yo prohibí que las determinaciones, yo promoví y me encargué de que en la ley de uso de fuerza pública del Estado de Sonora no se permitiera que la policía, que ahora es Agencia Ministerial de Investigación Criminal, se utilizara para ejecutar determinaciones judiciales. ¿Por qué? Porque la labor es de los agentes ministeriales la de investigación, no la de ir a ejecutar sanciones, determinaciones de un juez. Pero entonces el juez se encuentra en la ejecución de sus determinaciones a expensas de que la policía municipal o la policía estatal o la agencia ministerial ya no, porque está prohibido por la ley, les proporcionen elementos para ejecutar ese tipo de sentencias o determinaciones. A tal grado que estaba viendo un video ahí que subieron unos vecinos del fraccionamiento allá a Bretaña, creo que se llama, que porque hubo un litigio de larga data, creo, en donde pues creo que el doctor Pesqueira y creo que un señor Ahumada mencionan que como que lo ganaron el litigio, y entonces ahora ellos son los dueños originales de todos esos predios donde ya hay casas que tienen pues más de 30, 20 años construidas ahí, pues, ¿no? Y entonces se juntan los vecinos porque parece que alguien ya desalojaron. Entonces uno de los abogados ahí en un llamado que hacen, un comunicado conjunto ahí a través de un video, aparece un buen número de vecinos y él es el que es la voz ahí, y entonces dice: lo primero que le queremos pedir, señor presidente municipal, es que las determinaciones del juez en donde ordene que se desaloje una casa, que no le proporcione elementos policíacos. Pues ¿qué es eso? O sea, una determinación del juez se tiene que respetar, acatar y cumplir, pues, ¿no? Claro. Entonces, vuelvo a lo que estoy proponiendo. Creo que los jueces no pueden ni deben estar a expensas de que el presidente municipal decida si le va a prestar o no elementos, porque entonces sus sentencias pues quedan totalmente estériles, inocuas, y no puede ser. Por eso creo yo que debía de tener su propia policía para efectos de ejecutar todas sus determinaciones. Si tú te fijas, o lo hemos platicado aquí, porque también si recuerda, yo he sido un partidario de que las policías municipales deben desaparecer y debe de formarse una sola policía estatal por muchos, muchos motivos, ¿no? ¿Por qué los presidentes municipales obviamente se van a oponer? Porque en política la fuerza pública te da poder. Si no tienes fuerza pública, no tienes poder. ¿Por qué crees que también luego en ciertas ocasiones se llega a considerar como si el fiscal general de justicia tuviera más poder que el presidente del tribunal? Cuando en realidad quien tiene más poder es el presidente del tribunal.
¿Por qué? Porque el fiscal tiene fuerza pública. En el momento que el Poder Judicial tenga su fuerza pública, se va a equilibrar esa situación y me parece que es indispensable para que pueda funcionar de mejor manera el Poder Judicial y sobre todo para que tenga un área dedicada precisamente a proteger a los juzgadores. Esa es me parece a mí la solución de fondo a esta situación, no los jueces sin rostro. Pedro. Efectivamente, como señalas, en Estados Unidos existe la figura de los Marshal. Y los Marshals es la policía de la corte, que se encarga de la seguridad del recinto, se encarga del traslado de las personas y se encarga de ejecutar a veces las sentencias, incluso hasta de los testigos protegidos, ya cuando entran a un programa, ya en un proceso. Entonces, es un tema interesante que planteas. Creo que es necesario su análisis, creo que sí lo requiere, porque pues a veces son otras corporaciones las que te dan la seguridad y pues a lo mejor dicen, oye, pues ya ves cómo luego hay corporaciones infiltradas. Aunque en el caso del Centro de Justicia Penal Federal, quien proporciona la seguridad en las audiencias y los traslados es Guardia Nacional a través de un área que es Policía Procesal. Y hasta el momento, por lo menos aquí en Sonora, no hemos tenido ningún problema. En otros lugares ha habido fugas de personas en las audiencias, en el juzgado. Se levanta y se va corriendo. Sí, y en otros estados sí ha habido ataques, incluso hacia los mismos, no hacia el juez, al policía procesal, ¿no? Se complica, pero hasta ahorita aquí está controlado el tema. Me parece que en ocasiones la cuestión presupuestaria afecta, en el sentido de que a veces no tienen gasolina, los carros no funcionan bien, porque no son prioridad o no tienen los elementos necesarios. Si uno va y le pregunta a policía procesal, quizás diga, oye, pues me faltan más elementos, me faltan más unidades, como quizás todas las corporaciones, ¿no? Pero en general no ha sido el talón de Aquiles hasta este momento, por lo menos a nivel federal. Pero creo que sí resulta necesario este tema que planteas de darle su propia fuerza, y creo que sería positivo por ese lado. Ahora, creo que la figura de jueces sin rostro ya está en la Constitución. Qué triste va a ser que caiga a todo lo que está en letra muerta, ¿no? En las leyes, o sea, que se esté creando cosas que resultan innecesarias. Y quizás esto tenga que ver con algo que estaba leyendo el otro día, que decía, es que luego los políticos quieren resolver cosas creando leyes. Sí. O sea, quieren hay un problema, creo algo en la ley, pero a veces resulta totalmente inoperante, pero ya se piensa que con el solo hecho de crear o establecer en la legislación algo, ya se soluciona el problema. Y ese es un defecto que hemos tenido a lo largo, yo creo, desde que se creó nuestro país, que pensamos que creando algo ya se resuelven las cosas. Entonces, por eso nos sirve, yo creo, de ejemplo, incluso anecdótico, no solo para ver cómo ha sido en otros países, sino ver cómo se puede convertir en letra muerta algo, ¿no? O sea, cómo no se van a aplicar. Yo sí considero que, es más, lo veo difícil, pero no tanto como Rolfo, que dice, no, nada. Yo pienso, yo le doy un 10%, 15% de probabilidad que se aplique. Hay medidas de seguridad bastante buenas, incluso me parece que sería mejor que sea por videoconferencia. Es decir, que a lo mejor creen que ya existe una competencia de excepción por motivos de seguridad y que digan, que establezcan, oye, ¿sabes qué? Esta persona que tuvieron en Hermosillo no puede ser juzgada en Hermosillo porque por motivos de seguridad no solamente puede atentar contra el juez, sino contra los fiscales, el centro penitenciario se va a fugar, entonces sácalo de Sonora y que lo lleven a otro lado. Y si en ese otro lado vuelve a generar problemas de indicios de inicio, pues lo vuelves a cambiar, o ya igual por videoconferencia, que creo la videoconferencia se usa mucho en el estado, ¿no? Entonces, por ahí las tecnologías podrían ayudar un poco a proteger, creando una excepción a la competencia territorial y que sea con motivos de seguridad. Creo que por ahí va a venir. Creo que sí lo tienen que tomar muy en serio, este tema de la seguridad de los jueces, porque cualquier cosa que suceda en este momento de que el órgano de administración judicial esté llegando y todo, va a ser señaladísimo, ¿no? Señaladísimo, expuesto, y por lo tanto deben de poner bastante cuidado en este tema de la seguridad, sobre todo los jueces en materia penal, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal. Cuidar su entorno, que nunca resulta cómodo para ellos, ¿no? Hay que decirlo, o sea, es como
algo difícil para ellos, sí, tener seguridad o tener una vida normal, ¿no? Entonces otro costo también ahí a la función. Conclusiones, Rodolfo Montes. Pues mira, yo tendría dos. Primeramente, con lo que comentaba ahorita Pedro, efectivamente la videoconferencia es muy útil, en este caso creo que ayudaría mucho. Y sí, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla para delincuencia organizada la posibilidad de que en cualquier, precisamente por seguridad, en cualquier penal del país pueda ser internado el imputado que vaya a ser procesado. Ya vimos, por ejemplo, cómo se ha decidido, y aquí en Hermosillo pues hemos tenido personajes muy reconocidos. Últimamente, por ejemplo, fue el hijo de Julio César Chávez, que sus hechos o sus actos presuntos, pues los cometió creo en Sinaloa, en todo caso, pues no, pero lo mandaron acá por cuestiones, pues allá deciden, ¿no?, de seguridad, de tal manera que sí, eso está contemplado. Ahora, yo nomás quisiera ya por último retomar la parte de la prisión preventiva oficiosa que puede ayudar en este aspecto de la protección de los jueces. Yo en ese tema no soy un opositor total a la prisión preventiva oficiosa. Sí entiendo que hay unos delitos, por ejemplo, como el de por hechos de corrupción, que no me parece adecuado que esté contemplado ahí, porque se puede prestar para otro tipo de fines, ¿no? Pero en lo que es la delincuencia organizada, a mí me parece muy importante que sí exista la prisión preventiva oficiosa, porque así le quitas la carga al juez. Así el juez dice, bueno, aquí lo están imputando precisamente por delincuencia organizada y yo no tengo para dónde hacerme. Esto viene porque el legislador, que son 500, pues son los que lo ordenaron. Así que pues te la tengo que imponer, no es cosa mía. Entonces eso creo que les quita carga y entonces desde esa perspectiva sí creo yo que debe de conservarse la prisión preventiva oficiosa precisamente en protección de los jueces en ese tipo o delitos de esa naturaleza, pues, ¿no? Más que los jueces sin rostro. Pedro Contreras, conclusiones. Siempre hemos platicado de que las reglas procesales que se implementan te ayudan a dos cosas. O hay más inocentes en la cárcel o hay más culpables en la calle. Entonces, a veces las reformas que hemos implementado no son claras en qué es lo que buscan, pues. Incluso si tú lees esta iniciativa y dices, no, proteger los derechos humanos, pero en realidad lo que buscan es darle más herramientas al Estado para poder combatir la delincuencia. Porque ese es el tema que tiene el Estado ahorita, quiere tener más herramientas para combatir la delincuencia, lo cual podría implicar más violaciones a derechos humanos que ya existen por parte de los elementos, pero al mismo tiempo quiere respetar los derechos humanos, porque con las herramientas que les hemos dado a los elementos, pues están violando derechos humanos y hay excesos en la violación de derechos humanos. En ese tema estamos, y no estamos ahorita, no es propio de este régimen político, sino ya viene, creo yo, en este siglo, ¿no? Del 2000 para acá hemos tenido esa contradicción, como yo le llamaría una bipolaridad, pues, de que a veces queremos proteger, o a veces queremos darle más herramientas a la autoridad. Con esta reforma vienen más reformas. Viene que se permita que en la flagrancia pueda ser a través de seguimiento por cámaras, que antes no estaba en el código. Entonces, como en Ciudad de México ya tienen un sistema de cámaras muy sofisticado, muy aquí útil. También. Bueno, pues allá está más probado. El equipo está. Bueno, prácticamente, se supone. hicieron una flagrancia con seguimiento tecnoclógico, pues. Pero no solo eso. Cada rato, no. No, y hay jurisprudencia que el seguimiento a través de las cámaras ya se tiene va para valor. acá, se le da más punch, y también se permite que en ocasiones aquellos actos, técnicas de investigación que requerían autorización previa de un juez, ya el fiscal las puede ordenar y que haya un control posterior a la técnica. Entonces, si uno lee la iniciativa, sí lo que se busca es darle más herramientas a la fiscalía, ¿no?, y al Estado para perseguir la delincuencia frente a la impunidad, ¿no? Muy bien. Y un último comentario, ya nomás a lo mejor como sarcástico o irónico, ¿no?, que más nos podría ahorrar muchísimo dinero.
pues ya mejor que a todos los delincuentes peligrosos, pues los suban en un avión y los manden a Estados Unidos. Y listo. Sí. Oye, sin detenerlo como al Mayo, ¿no? Sí, y listo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Esta otra, pues controvertida, ¿no? Controvertida reforma o iniciativa de ley y que, pues, sí, yo también concuerdo con que va a quedar ahí como letra muerta, ¿no? A ver, habrá, o no sé qué casos son los que, porque ahí se habla de excepciones, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver las sí lo leyes acota secundarias, delincuencia sí. organizada. No, sí. Pero Ajá. la Pero dentro de ahí excepción como la va a una excepción, determinar pues, ¿no? el órgano de administración Así. judicial en qué casos va a determinar que se actualiza una excepción. Sí. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo Montedocas. Gracias, Pedro Contreras. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que le dé like a la página para que siga las transmisiones que hacemos a diario, bueno, que les notifique estas transmisiones que hacemos a diario y también lo que publicamos ahí. Estamos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario, también estas transmisiones en vivo. En mis cuentas de Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista.